Bienvenidos nuevamente amigos, al canal Universo Gris. Acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos. Recuerda, si disfrutas este contenido, deja un me gusta, un comentario y suscríbete. Ahora entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te lleva al mundo del misterio, escrita por Andrew Forrester. La historia se llama Identidad equivocada. Un comerciante eminentemente respetable estaba sentado en su pequeño y acogedor salón de su tienda, a menos de una milla de la mansión, en la ciudad de Londres. De la mansión en la ciudad de Londres, una tarde de verano en el año 1861. Su esposa era la única persona presente en esta ocasión. Era una circunstancia inusual que esta señora estuviera allí, ya que el señor del mar también ocupaba, como residencia, una pequeña casa en un suburbio del este de la metrópoli. Además, era padre de familia. Tenía 4 hijos y 3 hijas, cuyas edades oscilaban entre 7 y 22 años. Era administrador de la parroquia en la que ejercía su actividad. Se le consideraba un modelo de virtud doméstica y de rectitud en los negocios. Pocos hombres, de hecho, en el mundo entero gozaban de mejor reputación que el señor del mar. Nadie había dicho una palabra en contra de su carácter y nadie tenía derecho a hacerlo. Su hogar era tan alegre como la prosperidad moderada, una buena esposa y unos hijos obedientes. Estos detalles sobre el señor del mar, su familia, sus conexiones, sus circunstancias y su reputación son necesarios para que el lector pueda apreciar los incidentes que tengo que describir. La señora del mar había venido a la ciudad, en esta ocasión, con el propósito legítimo de hacer compras. Estaba dando a su prudente cónyuge una de la llamada que necesitaba o consideraba que necesitaba hacer de una variedad de necesidades domésticas, desde zapatos de niño hasta los bonetes de ella y de su hija mayor. El señor del mar estaba revisando los gastos previstos, o, como puedo decir, revisando las estimaciones domésticas, con una prudencia bastante encomiable y, también creo que es consistente con el afecto de un buen esposo y padre por aquellos que dependen de él. Un ayudante del señor del mar entró en la sala o casa de contabilidad y observó: un caballero desea verle, señor, en la tienda. Hazle pasar, Williams. Dice que desea verle en privado, señor. En privado, exclamó el señor del mar, en tono de sorpresa. Hágalo pasar. Y el orador miró a su media naranja mientras terminaba la frase. William salió de la habitación e informó al caballero, que estaba de pie en la tienda, que su amo deseaba que entrara. Usted me dijo, observó el visitante desconocido al comerciante, que la señora del mar estaba con su marido. Sí, señor, fue la respuesta. Preferiría que el señor del mar saliera hacia mí. No lo hará, señor. Dice que debes entrar con él. Bueno, lo veré. El desconocido visitante avanzó hasta el apartamento en el que se encontraba la digna y feliz pareja, abrió la puerta con cautela, por no decir con nerviosismo, y pareció detenerse en la ejecución de su propósito. Preferiría verlo a solas, señor, por un momento. No puede verme a solas, señor, esta dama es mi esposa. Mis asuntos son privados. No tengo asuntos privados ni secretos que no conozca mi esposa, señor, exclamó el señor del mar, irritándose un poco. Bueno, señor, me obligará a salir un momento. Le digo, señor, que no tengo secretos para mi esposa. ¿Cuál es su negocio? Usted realmente, señor. ¿Qué quiere decir, señor? Insisto en que me diga inmediatamente lo que te trae aquí. Y si no lo hace, le echaré a la calle. El señor del mar pronunció estas palabras en un tono que alarmó a su visitante, quien, tal vez, temía que se cumpliera la amenaza que su delicadeza había suscitado. Pero, armándose de valor, avanzó hacia el escritorio y sacó de su bolsillo un papel, que entregó en silencio al sorprendido e indignado marido. Era una citación para mostrar la causa por la que no debía mantener a una niña, una tal Selina Wilkins, camarera del Hotel Griffin's Head, un excelente hospedaje, bien conocido por los viajeros comerciales de la carretera de Midland que hacen escala en la ciudad. Era la madre. El señor del mar era un hombre que había visto mucho del mundo, aunque, por suerte para él, no había conocido muchas de sus vicisitudes ni de su vida, afortunadamente para él, o sus maldades y peligros. Sin embargo, su conocimiento y experiencia fueron
En la presente ocasión. Durante 2 o 3 minutos de perfecto silencio, en el que las 3 personas se miraron alternativamente. El señor del mar fue presa de emociones conflictivas y propósitos cruzados. En un primer momento se dispuso, sin previo aviso, a hacer cumplir la amenaza que había de la broma infame que se practicaba a sus expensas, como él lo concebía, infligiéndole un ignominioso y severo castigo. A continuación, se estremeció ante la vaga aprensión de que alguna sucia conspiración podría haber sido ideado para la ruina de su propia paz doméstica y la de su familia. La pregunta pasó por su mente. ¿Había actuado con prudencia al obligar al oficial disfrazado para que entregara el documento en presencia de la señora del mar? ¿Debía tratar al mensajero que traía este escandaloso libelo oficial con civismo? ¿Debe tomarle confianza? ¿Qué, de hecho, debería hacer? En el breve espacio de 3 minutos había dudado muchas veces si, después de todo, era una cosa prudente para un hombre de negocios y un hombre de mundo dejar que su mujer conociera todos sus secretos. Por fin, resolvió de la franqueza y la honestidad hacia su esposa, que había sido la base de su vida. Que había sido la fuente de tanto consuelo para ambos en las diversas emergencias. Que incluso la serena vida de un próspero comerciante londinense encuentra ocasionalmente. La esposa había contemplado la escena anterior con asombro y temor. Los de su marido, la contracción de los músculos de su cara, el movimiento espasmódico de su rostro, el movimiento espasmódico de sus miembros, bajo la rabia reprimida, el asco y el miedo, le dijeron que el documento que había visto entregarle era la nota premonitoria de algo muy terrible. Si no hubiera de la rectitud y la honradez del padre de sus hijos, podría haber llegado a la conclusión, en su desconcierto, de que él había cometido una falsificación o asesinado a alguien, y que la citación era una orden de arresto por una acusación que podría haberle enviado a Portland o haberle llevado a la horca. El oficial fue el primero en romper el silencio. Es un deber doloroso, señor. No importa. Pero, ¿qué significa esto? El señor del mar respondió, pasando rápidamente. Pasando de la indiferencia afectada a la curiosidad dolorosa. Ya ve, señor, lo que es, dijo el oficial. Si la pierna y la bota del señor del mar hubieran sido más delgadas de lo que eran, una sonrisa podría haber pasado del hombre interior al exterior del orador. Ya sé, señor, lo que es, replicó el señor del mar, y haciendo acopio de toda su resolución moral, y elevándose a una altura de dignidad moral que tal vez nunca había ocupado en ningún momento de su vida de casado desde el día en que, en su joven y pura virilidad, había tomado a aquella mujer, digna en todos los sentidos, para que fuera su compañera y ayudante hasta el altar, añadió. Me alegro mucho, señor, por una sola cosa, por no haber consentido consentir en veros, ni aceptar de vuestra mano este infame papel, desconocido a mi esposa. La señora del mar seguía en silencio, desconcertada e intensamente ansiosa. He cumplido con mi deber, dijo el oficial, en tono de disculpa, mirando a la puerta, como si quisiera retirarse. Puede marcharse, dijo el señor del mar. Corro un velo sobre la escena que siguió. Es suficiente, en todo caso el lector debe saber que el señor del mar leyó el documento, le explicó su significado exacto, y le pidió ayuda para penetrar en el misterio. No tuvo ocasión de preguntarle si ella lo creía culpable del delito que se le atribuía. Ella se ofreció a asegurar de que creía en su falsedad. Sentía y declaraba que era el resultado de un terrible error de identidad personal o de una sucia conspiración. Sería incorrecto decir que el intercambio de confianza no de las posibles consecuencias de este misterioso incidente, sin embargo, puede afirmarse que el acontecimiento no una partícula del amor de aquella mujer, ni por un momento excitó en su pecho una duda endeble o evanescente de la fidelidad de su marido. El desafortunado hombre que fue llamado a defenderse contra una acusación de la que no era más culpable que mi lector, acudió a su abogado, que le dijo que no podía entenderlo. Este caballero, el señor Drowley, no pudo determinar si su cliente era tan tonto como para engañarlo o si era víctima de lo que la señora del mar había llamado una sucia conspiración o si se había practicado un plan de extorsión. De extorsión planeada contra él. Ahora me han consultado. Me hubiera gustado que me confiaran discreción personal para poder investigar el misterio a mi manera.
Creo que podría haberlo aclarado más fácilmente si no me hubiera estado avergonzado por la definición de mis instrucciones. Sin embargo, me dijeron que preguntara, en primer lugar, si Selina Wilkins había contratado a algún abogado y si era así, que me pusiera en contacto con él. Se me dijo que utilizara mi mejor habilidad para rastrear lo que pudiera. Al mismo tiempo, si el profesional del otro lado fuera un hombre de reputación, para tratar con él con franqueza. Debía explicar la posición de la vida y el carácter del acusado y urgir la improbabilidad de que hubiera cometido una ofensa contra el decoro doméstico de la que se le acusaba, y se me dijo que me esforzara por aclarar o resolver el asunto, aclarado o resuelto sin escándalo ni notoriedad. Hice lo que me pidieron. Mi costumbre, cuando mis instrucciones de los abogados eran definitivas, era seguirlas implícitamente. Esto me ahorraba a menudo, me ahorraba muchos problemas, y cuando el resultado no era insatisfactorio, de la misma manera, pero a veces el plan me tentaba y me molestaba, porque concebía, de la misma manera, porque concebía que a través de él perdía mi objetivo, y no obtenía el mérito por el éxito que de otro modo podría haber obtenido. En este caso comprobé que la joven, por recomendación de su antiguo amo y señora, había contratado a un abogado, que tenía un gran prestigio entre los abogados de la parte del país donde vivía. Me recibió cortésmente y se mostró dispuesto a contarme todo sobre el caso. Sin embargo, insistió en que el acusado debía ser un bribón astuto, un hipócrita consumado, un tipo mezquino, me dijo que no podía haber ni una sombra de duda sobre el caso y entró en el asunto con el espíritu de un partidario imbuido de la rectitud del bando en el que estaba comprometido a luchar. En cuanto a la identidad de la persona, pensó que cualquier defensa en ese sentido porque había obtenido, a través de sus agentes en Londres, una descripción del señor del mar que correspondía exactamente a la descripción dada por su desafortunado cliente. Es cierto de la que se había hecho cargo la pobre muchacha, porque no tenía dinero para ir a Londres. El dinero para hacer visitas a Londres, ni, en efecto, sus fuerzas le permitían hacer ese viaje. Suficiente para permitirle hacer ese viaje y volver sin peligro para su vida. La pena y la vergüenza y la amarga mortificación le habían retenido la lengua hasta el último momento, y solo cuando la evidencia material de su maldad se hizo palpable para su señora, que admitió el daño que se le había hecho. Porque, señor, observó el abogado de provincias, incluso después de haber comprobado el estado de la pobre muchacha, ella se negó a decir quién era el autor de su miseria, y se aferró a la estúpida creencia de que, como él era un perfecto caballero, algún día redimiría su promesa convirtiéndola en su esposa. La forma en que se descubrió, señor, fue así. Ella fue a su casa para ser confinada. Su madre una noche buscó en su pequeña portería y allí encontró la tarjeta del canalla. Así que sus amigos averiguaron su nombre y dirección. Cuando obtuve estos datos del abogado de Selina Wilkins, era casi la hora del correo, así que escribí un relato de mi entrevista con él, abogado, tan rápidamente como pude, y lo envié a Londres al procurador de quien había recibido mis instrucciones. Tuve una respuesta por telégrafo eléctrico, deseando que continuara con mis investigaciones, de que no había duda de que el caso era una conspiración o un fraude. Algunos de los detalles adicionales de este misterioso caso quizás deban ser mejor dichos en la breve narración que puedo hacer de la investigación ante los magistrados. El día señalado para la audiencia, el señor del mar vino de Londres, acompañado por su confidencial y más respetable abogado, y por un caballero de la larga túnica cuyo nombre había figurado en 1000 relatos de Old Bailey. La joven fue examinada. Entre lágrimas y sollozos y amenazas de histeria, relató su historia. Fue al efecto que un caballero, o comercial, como ella lo llamaba, que había visitado la ciudad y se había alojado 5 o 6 veces en el hotel donde ella estaba en servicio, había pagado sus direcciones a ella con gran ardor y, al amparo de una promesa de matrimonio, efectuó su ruina. Ella no tuvo duda en declarar que el acusado era el hombre. La tarjeta en la que estaba impreso su nombre y dirección fue presentada en el tribunal. Un severo interrogatorio del abogado de la acusada no sirvió para desvirtuar estas alegaciones. Aunque el caballero no había estado muchas veces en el hotel de la ciudad, y ella lo había visto entrar en un hotel de la competencia antes de conocerlo como uno de los huéspedes o clientes de su señor.
El acusado prestó juramento. Negó haber visto antes a la joven que llevara varios años en la ciudad o que alguna vez en su vida se hubiera alojado en el hotel donde ella había sido empleada. El abogado del denunciante argumentó que el caso contra el acusado era concluyente. No admitía, dijo, ni una sombra de duda. Él. Y se deshizo en vituperio sobre la cabeza del acusado por añadir un insulto a la injuria con su despreciable defensa. El abogado del acusado, por otra parte, sostuvo que las pruebas de la demandante era incompleta, que era muy improbable en varios aspectos, y que no debía contrarrestar el testimonio del más respetable de los acusados en su propio nombre. El caballero ilustrado pidió a los magistrados que desestimaran el caso y dio a entender que, si la decisión era contraria a su cliente, debería apelar. Los magistrados estuvieron de acuerdo con el abogado de la demandante, expresaron la opinión de que ella era una joven muy maltratada y dijeron algunas cosas poco elogiosas del acusado, sobre el que expresaron su voluntad de hacer lo que, por cierto, no podían dejar de hacer, creo, es decir, darle una oportunidad de apelar su decisión. Se le ocurrirá al lector que había varios medios para refutar algunos de los hechos especiales en los que debía basarse el caso del denunciante, como así fue, aunque los omitiré en aras de la brevedad, ya que no son necesarios para la explicación que tengo que dar de un hecho principal. El lector se preguntará cómo esa tarjeta del acusado cayó en manos del denunciante. Diré de inmediato, para despejar misterio, que la propia joven estaba sin duda honestamente aunque algo precipitada en la declaración que dio sobre la identidad de su despojador. La identidad de su deshacedor. Pero, a menos que algún confederado le haya dado esa tarjeta, ¿cómo pudo haberla obtenido? Debió haber sido entregada a ella por algún villano sin paliativos. Villano, que se contentó con desviar la investigación de su propia pista a la de la casa de un hombre inocente y recto, a riesgo de su propia felicidad y la de su familia. Rastrear a este malhechor era mi misión especial. No tenía mucho tiempo para realizar un descubrimiento antes de que la apelación fuera escuchada y decidida. El señor del mar no pudo ayudarme. Había dado su tarjeta, en varias ocasiones, a varias personas, y dentro de unos pocos años unos pocos cientos de personas podrían haber sido los medios conscientes o inconscientes, directos o remotos, de transportar la fatal cartulina de su mano a la del denunciante. Después de una semana de esfuerzo por rastrear al doble culpable. De la vida de los hombres y de las mujeres, y de las mujeres de los hombres y de las mujeres. Descubrirlo, me estaba cansando de la tarea, cuando un rayo de luz se iluminó a través de la memoria imperfecta del señor del mar. Recordó que, unos 10 meses antes de que se presentara la denuncia contra Helen, se había visto obligado a visitar Norwich por un asunto urgente. Un hombre que le debía una considerable suma de dinero estaba entonces en apuros, y había convocado una reunión de sus acreedores, a la que el señor del mar fue invitado a asistir. Una vez concluido este asunto, tenía la intención de regresar a la ciudad en un tren tardío, pero se dejó entretener en una conversación con sus compañeros de fatigas hasta que fue necesario abandonar esa intención. En consecuencia, se alojó por la noche en el Hotel Saracen's Head de la ciudad y trató de pasar las horas que faltaban para la hora de acostarse con una pipa y una copa en la sala comercial. Aquí se encontró, como siempre hace un extraño de modales sencillos, con un cordial saludo y buena convivencia. Un hombre, sin embargo, el señor del mar se volvió muy conversador y familiar. Este hombre, que le dijo su negocio, es decir, de la vida de los hombres, y que se han convertido en un elemento de la vida de los hombres de la ciudad, y que se encontraba a punto de entregarle al señor del mar su tarjeta, cuando de la que se ha dicho que se ha quedado sin tarjetas, pero le ha dicho su dirección. El señor del mar también sacó su tarjetero, y, muy de hecho, como lo muestra la secuela, le dio al comercial su nombre y dirección impresos. No tardé en sacar la conclusión, como tampoco lo haría nadie, de que este comercial era el villano de mi historia. Con una fotografía del señor del mar en mi bolsillo, tomé rápidamente mi billete para Norwich y no dudé mucho en alcanzar al bribón. ¿Quiere saber el lector cómo me hice con el tipo? Le parecerá un proceso muy simple y fácil cuando se explica, y no me llevo mucho crédito por ello. Dele a un hombre astuto una pista, y le garantizo que, si tiene tiempo y oportunidad, la seguirá hasta el final. Bien, entonces, la forma en que seguí la pista hasta su extremo fue esta.
Y concluí de inmediato en mi propia mente que las inclinaciones de este hombre se habían manifestado donde quiera que fuera y que en más de uno de los hoteles y fondas comerciales de su camino habría dejado un claro recuerdo de su nombre y su línea en la retina de una bonita camarera. Tenía razón. Después de haberme hecho agradable mediante inocentes artimañas con las camareras del Hotel Saracen's Head en Norwich, me aventuré a dejar que una de ellas viera el retrato del hombre que quería. Vi de un vistazo que esta observadora no sentía ningún cariño por él. Noté algo parecido a un pique o tal vez a un asco por él. Esto fue suficiente para mí. Le dije francamente a la joven que quería seguirle la pista y castigarle por un crimen ruin y vil. Vi que, aunque era camarera en una posada, tenía el sentido de la propiedad de una mujer. Sin embargo, para estar doblemente seguro de su ayuda, apelé a ella con otro argumento que podría suponerse que podría tener alguna influencia con una joven que tenía que vivir con pequeños honorarios y prebendas. Le ofrecí 5 libras de recompensa si me permitía descubrirlo. De la misma, y en prueba de mi sinceridad y medios de recompensarla, le entregué un soberano de inmediato. Me dijo que pensaba que mi fotografía era una copia de los rasgos del señor John Brown, que viajaba en la línea de cigarros, que había estado en esa posada hace algún tiempo y que podría ser esperado de nuevo en una semana o una quincena a lo sumo, ya que el tiempo de su visita a Norwich debía estar a punto de llegar. Dijo que mostraría la fotografía a los demás criados si yo se la prestaba. Y como podía conseguir fácilmente otra, así lo hice. El resto de los sirvientes estuvieron de acuerdo en que ese retrato no era exactamente como el señor John Brown, pero también se parecía en algo a él. Muy parecido a él, dijo uno. La entrega de la mañana siguiente trajo al hotel, entre otras cartas para personas esperadas, cuyas cartas estaban colocadas en un estante en la sala comercial, 2 para el señor John Brown de Londres. Al día siguiente llegó el señor John Brown de Londres, y me llamó la atención el parecido del hombre al abrir la puerta de la sala comercial. Abrió la puerta de la sala comercial, en la que yo estaba entonces sentado, un poco ansioso esperando su llegada. No es necesario llevar al lector a través de los pasos subsiguientes de mi investigación. Verá que casi me he embolsado la partida. Basta con decir que unas cuantas de que un viajero habitual, en la carretera en la que se encontraban la ciudad de y el Hotel Griffin's Head, en el camino en el que la ciudad de y el Hotel Griffin's Head estaban de la ciudad de y del Hotel Griffin's Head, que se enfermó repentinamente y que se le debían muchas cuentas a la ciudad, y que el señor John Brown se encargó de hacer el viaje del centro del país por él unas cuantas veces. Fue en uno de estos viajes que encontró su mala oportunidad para seducir a la dueña de la posada y para hacerla partícipe de la mala jugada que condujo a la citación del señor del mar, el imprudente testimonio del denunciante sobre su identidad y su condena por los jueces. Solo es necesario añadir que la decisión contra el señor del mar fue anulada en la sesión y que su carácter de hombre de honor intachable y de virtud doméstica fue, si cabe, reforzado por la prueba que tuvo que pasar. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar al canal, deja un me gusta, un comentario y suscríbete, y así tener más historias clásicas de ciencia ficción y terror, así nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.